Muy bien, chicos, para continuar, para terminar esta parte, vamos a hablar del balance energético por cada molécula de glucosa que ingresa a la célula. Entonces, para eso vamos a recordar las etapas de la respiración celular, la glucólisis, la acetilación y el ciclo de Krebs. Entonces vamos a trabajar con las moléculas que se obtienen, que son equivalentes al ATP, y por ahí también algunas que son propias del ATP, que son propias como el ATP, ¿no? Entonces miren, empezamos, ¿no? Recuerden, en la glucólisis se obtienen 2 ATPs netos y se obtienen también 2 NADH2, ¿no? Eso lo habíamos manejado, lo habíamos visto. Ahora, dependiendo del tipo de célula que sea, va a utilizar una lanzadera diferente, ¿no? Si es la lanzadera glicerol fosfato, aquí le apunto, si es la lanzadera glicerol fosfato, entonces, si usted se acuerda, lo acabamos de ver, el producto final que se obtiene son 2 moléculas de FADH2, ¿no? Y esto es equivalente a 4 ATPs. A 4 ATPs. Pero si es una célula con una alta tasa metabólica, entonces utiliza la lanzadera malato aspartato. Y esta lanzadera malato aspartato se obtiene como producto final 2 NADH2, lo que es equivalente a 6 ATPs. A 6 ATPs. Ya, profe, entonces va a depender del tipo de célula que sea, si es que utiliza la glicerol-fosfato o la malato aspartato. En la acetilación, si usted recuerda que es el proceso en el cual el piruvato se transforma en acetilcoenzima A, por cada piruvato se formaba un NADH2, se obtenía un NADH2. Pero como es por glucosa, recuerden, ¿no?, que una glucosa son 2 piruvatos. Por lo tanto, se han obtenido 2 NADH2. ¿A cuánto equivale esto? Esto equivale a 6 ATPs. ¿Por qué? Nuevamente decimos, porque una molécula de NADH2 son 3 ATPs. Muy bien. Y en el ciclo de Krebs, por cada glucosa se obtienen 6 NADH2, que son equivalentes a 18 ATPs. 2 FADH2, que son equivalentes a 4 ATPs. Y 2 GTPs, que son equivalentes a 2 ATPs. Y ya está. Simplemente lo que vamos a hacer a continuación es sumar los ATPs. Empezamos del final. 2 más 4, 6, más 18, 24, más 6, 30. Más 2 ATPs netos de la glucólisis van 32 ATPs. Ahora, si la célula usa la glicerol-fosfato, serán 32 más 4, 36 ATPs. 36 ATPs. Si es que usa, por si acaso lo apunto aquí, ¿no? Si es que usa la lanzadera glicerol-fosfato. Profe, y si es que no es una célula que usa esta lanzadera y usa la lanzadera malato aspartato, si es que usa la malato aspartato, mira, iban 32 ATPs hasta aquí, más 6 de la lanzadera malato aspartato, serían 38 ATPs. ¿Por qué 38? Porque utilizó la lanzadera malato aspartato, porque seguramente se trata de una célula con una alta tasa metabólica. Entonces ahí tenemos, ¿no?, 36 ATPs o 38 ATPs. ¿De qué depende esto? Del tipo de lanzadera que utilice. Entonces ahí podríamos jugar, ¿no? De repente en una pregunta no te van a poner de frente la lanzadera, te van a decir, ¿no?, una célula cardíaca o una célula muscular del corazón consume media glucosa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos ATP se obtienen al final de este proceso, ¿no? Por media glucosa, fácil, pues si es una célula del corazón, yo sé que usa malato aspartato. Entonces, si por una glucosa obtiene 38, por media glucosa obtendrá la mitad, pues 19. O te pueden preguntar por 2 glucosas, o por 2,5 glucosas. Simplemente es multiplicar ese número por 38. Entonces se hace sencillo, se hace fácil, ¿ya? Entonces es el balance energético. Ahora, en ese espacio que ha quedado, quiero poner aquí una nota muy importante que usted debe de recordar. Hay un concepto
que se denomina fosforilación a nivel de sustrato. Le vamos a apuntar, ¿no? Fosforilación, y lo apuntamos, a nivel de sustrato. Entonces, profe, cuando yo escucho el término fosforilación, al toque me acuerdo que eso significa síntesis de ATP. Y eso es verdad. Pero recuerde usted que lo que hemos estudiado es fosforilación oxidativa, donde había síntesis de ATP, pero provenientes del flujo de electrones y protones que venían de los NADH2 y de los FADH2, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Pero ocurre que la fosforilación a nivel de sustrato no se da por flujo de electrones y protones, no se da en la cresta mitocondrial. Ocurre que la fosforilación a nivel de sustrato es la síntesis de ATP que ocurre, mira, ¿dónde? En la glucólisis, mira. En la glucólisis se obtienen 2 ATPs netos. ¿Y dónde también, profe? En el ciclo de Krebs también se obtienen 2 ATPs. Estos ATPs de la glucólisis y del ciclo de Krebs no vienen del NADH2 o del FADH2. No se han formado en la cresta mitocondrial. Se han obtenido en el mismo lugar de la reacción. Ya a eso se le llama fosforilación a nivel de sustrato. Aquí le vamos a apuntar, ¿qué es esto, profe? Es la síntesis de ATP. Síntesis de ATP que se da en la glucólisis. En la glucólisis. Y también en el ciclo de Krebs. En la glucólisis y en el ciclo de Krebs. Profe, ¿y esto a cuántos ATP se equivale en total? ¿Cuánto es la fosforilación a nivel de sustrato? Siempre es 4. 4 ATPs. ¿Ya? No te olvides. Son 2 ATPs de la glucólisis por cada glucosa, claro, y 2 ATPs del ciclo de Krebs. En total son 4. Son 4. Aquí lo vamos a apuntar, lo vamos a enmarcar para que usted no se olvide, ¿ya? Para que lo tenga muy en cuenta. ¿Por qué te comento esto? Porque en la pre suelen hablar de fosforilación a nivel de sustrato y ya ha venido con anterioridad, me acuerdo, una pregunta relacionada indirectamente a este tema. Por ejemplo, cuando yo postulaba hace mucho tiempo atrás, me parece, si no me falla la memoria, en el año 2004, vi una pregunta así, mira, inocente, mira, decía, ¿cuántos ATP se obtienen, digamos, en la fosforilación oxidativa usando la lanzadera malato-aspartato? Así es la pregunta, ¿no? ¿Cuántos ATP se obtienen en la fosforilación oxidativa usando la malato-aspartato? ¿No? Entonces un estudiante que no está atento, que no sabe qué es esta fosforilación a nivel sustrato, al toque se manda, ¿no? Dice, ya, fosforilación oxidativa, síntesis de ATP. Con la malato-aspartato, 38. Y justo la clave A decía 38 ATPs, ¿no? Quien habla, por ejemplo, marcó 38 ATPs. No ingresé ese año, ¿no? No ingresé. Fue esa la pregunta que no me hizo ingresar, me equivoqué. Entonces, profe, ¿por qué dices esto? Porque de manera práctica podríamos mencionar que el total de ATPs obtenidos en la glucólisis, en la respiración celular, vendría a ser la suma de ATPs de la fosforilación a nivel de sustrato más la fosforilación oxidativa. Entonces ponemos otra notita acá, lo vamos a marcar también, y así, ¿no? Podríamos ponerlo así, mira, el total de ATPs en la respiración celular podría ser igual a la suma de la fosforilación a nivel de sustrato, vamos a poner así, ANS, a nivel de sustrato, más la fosforilación oxidativa. Más la fosforilación oxidativa. Podríamos enmarcarlo también aquí, así como una pequeña nube. Ya, profe, entonces juguemos, mira, juguemos. Entonces jugamos simplemente. ¿Cuántos ATP se forman en total? Lo acabamos de ir hace un ratito, dependiendo de la lanzadera, 36 o 38, dependiendo de la lanzadera. Muy bien. ¿Cuántos ATP se forman en la fosforilación a nivel de sustrato? Hemos dicho que siempre son 4 ATPs. 4 ATPs. Por lo tanto, ¿cuántos ATP se forman en la fosforilación oxidativa? ¿Cuántos serían? Ah, profe, fácil pues.
Le quito 4 a cada uno, correcto. Se formarían 32 ATPs. 32 ATPs. O 34 ATPs. ¿De qué dependería? De la lanzadera que se utiliza. Entonces, en esa pregunta que vino en el año 2004, aparentemente inofensiva, ¿cuántos ATPs se forman en la fosforilación oxidativa por malato aspartato? ¿Cuál era la respuesta? 34 ATPs. ¿Por qué? Porque sabemos que en la fosforilación a nivel sustrato ya se forman 4 ATPs de todo el total. ¿Ya? Posteriormente vino una pregunta también similar a esta, ¿no? Decía durante la respiración celular, ¿cuál es el evento más energético, ¿no? De todos, ¿no? Entonces, claro, cae de maduro, no sabemos qué es la fosforilación oxidativa, pero ahora usted sabe, ¿no? Que cuánto exactamente de ATPs se forman. Por ahí te podrían preguntar, ¿verdadero o falso? La fosforilación oxidativa es más energética que la fosforilación a nivel sustrato. Verdadero, ¿no? O la fosforilación a nivel sustrato es más energética que la fosforilación oxidativa. Falso. Y aquí tienen los valores. O te pueden preguntar de repente, ¿no? Por 2 moléculas de glucosa en una célula muscular o en una célula cardíaca, indique cuántos ATP se forman por fosforilación oxidativa. Uy, qué complicado, profe. Por 2 glucosas en una célula cardíaca, ¿cuántos ATP se forman por fosforilación oxidativa? Fácil, pues. Por una se forman 34, porque la célula cardíaca usa la malato aspartato. Por 2 el doble, pues, ¿no? 68. Entonces, estos detalles también hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta, ¿ya? Muy bien, chicos, con eso hemos terminado lo que es la respiración celular, básicamente la aeróbica, ¿no? Va a haber otro video donde hablemos rápidamente acerca de la fermentación y sus tipos de fermentación, pero por ahora estamos terminando aquí, ¿ya? Muchas gracias por su atención. No se olviden darle like y compartir para que me ayuden un poco a seguir subiendo más videos también y de pronto poder aportar a su formación y pueda usted también digamos conocer mejor el curso, el tan bonito curso de biología. Nos vemos, chicos, cuídense, un abrazo, chau chau.